Bienvenidos a IB Coffee Podcast. En este episodio vamos a estar hablando de la nueva providencia que regula la facturación digital. Un tema súper importante para contadores y administradores en Venezuela. Totalmente. Esta nueva normativa trae cambios importantes en cómo se emiten y manejan las facturas en el país. Exacto. Y para entender mejor todo esto, me gustaría empezar por el principio. ¿Cuál es el objetivo principal de esta providencia? Bueno, el objetivo principal es establecer un marco legal, claro y preciso para la emisión de facturas y otros documentos fiscales, pero usando medios digitales. O sea, la factura en papel como la conocemos va a ir quedando atrás poco a poco. Entiendo entonces, podríamos decir que esta providencia busca impulsar la digitalización de la facturación en Venezuela. Exactamente. La idea es modernizar el sistema, hacerlo más eficiente y seguro. Y también reducir el uso de papel, que eso ayuda al medio ambiente. Me parece una buena iniciativa considerando los avances tecnológicos. Ahora bien, ¿a qué tipo de contribuyentes afecta esta normativa? La providencia establece dos grupos: los que pueden optar por la facturación digital y los que es obligatoria. Ok, empecemos por el primer grupo. ¿Quiénes pueden usar la facturación digital si quieren? En este grupo están las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, que estén autorizadas por el CENIAT y que no estén obligadas a usar solo máquinas fiscales para sus facturas. Entonces, si una empresa ya usa máquinas fiscales, no puede optar por la facturación digital, ¿correcto? Correcto. En esos casos no es una opción, ya que están sujetos a la normativa de las máquinas fiscales. Ya veo. Pasemos al segundo grupo de acollos para quienes la facturación digital es obligatoria. ¿Quiénes son? Aquí hay dos subgrupos. Primero, las personas naturales o jurídicas que hacen todas sus operaciones comerciales solo por medios electrónicos, como páginas web o plataformas de comercio electrónico. Para ellos, la facturación digital es la única opción. Claro, si todas sus operaciones son digitales, su sistema de facturación también debe serlo. Y el segundo subgrupo. Son aquellos que, aunque estén obligados a usar máquinas fiscales en tiendas físicas, también realizan operaciones por medios electrónicos. Por ejemplo, una empresa que vende en una tienda física y también por su página web. Exactamente. En este caso, deben usar la facturación digital para las ventas por la web, aunque para las ventas en la tienda física sigan usando máquinas fiscales. Un sistema mixto para algunos contribuyentes. En estos casos, ¿cómo se maneja el registro de las operaciones? La providencia es claro. Las empresas que usan ambos sistemas deben llevar un registro separado en su libro de ventas, detallando las operaciones con máquina fiscal y las electrónicas. ¿Y qué información específica va en el registro de las operaciones electrónicas? Todos los datos que exige el reglamento de la ley del IVA, incluyendo el número de control de la factura digital que asigna la imprenta digital. Claro, porque la validación de las facturas digitales por una imprenta autorizada es clave, ¿verdad? Así es. La validación por una imprenta autorizada por el CENIAT garantiza su autenticidad, seguridad y legalidad. Hablando de imprentas digitales, ¿podría explicarnos un poco más sobre su rol en este nuevo sistema? Con gusto. Las imprentas digitales son empresas autorizadas por el CENIAT para validar y asignar números de control únicos a cada factura digital. Estos números son esenciales para la trazabilidad y el control fiscal. Entiendo. Actúan como garantes de la legalidad y la seguridad. Pero ¿qué requisitos deben cumplir estas imprentas para ser autorizadas? La providencia establece requisitos específicos, como una infraestructura tecnológica robusta y segura para procesar y almacenar la información, garantizar la trazabilidad de los datos y, por supuesto, la confidencialidad de la información de sus clientes. Una gran responsabilidad. Y si no cumplen con sus obligaciones, ¿qué consecuencias pueden enfrentar? El incumplimiento puede llevar a la revocación de su autorización por parte del CENIAT. Ya no podrían validar ni asignar números de control. Entiendo. ¿Y el CENIAT publicará una lista de imprentas autorizadas para que podamos elegir una confiable? Así es. El CENIAT publicará en su portal fiscal un listado actualizado para que los contribuyentes puedan verificar y elegir una opción segura. Excelente. Ya hablamos del objetivo de la providencia, los tipos de contribuyentes y el rol de las imprentas digitales. Pero aún queda mucho por analizar. Debemos profundizar en los requisitos específicos que deben cumplir las facturas digitales para ser válidas y las medidas de contingencia en caso de fallas tecnológicas. Regresamos en un momento con más información sobre la nueva providencia de facturación digital en IB Coffee Podcast. Bueno, retomando la conversación, me gustaría hablar de las medidas de contingencia, un aspecto clave para que la facturación digital funcione bien. Claro, porque con la tecnología, aunque hay muchos avances, siempre pueden haber fallas, ¿no? ¿Qué pasa si un contribuyente tiene problemas técnicos como una falla de internet o un corte de luz? ¿Cómo puede emitir facturas en esos casos? La Providencia ya pensó en eso y establece medidas de contingencia para que no se interrumpa la emisión de facturas. Por ejemplo, si falla el internet, se pueden usar aplicaciones móviles
para generar las facturas. Si el problema es con el dispositivo móvil, se puede usar una aplicación offline. Y si hay un corte de luz, que es algo que pasa bastante en nuestro país, ¿qué opciones hay? En esos casos se pueden usar los formatos físicos como los talonarios de facturas de las imprentas autorizadas. Pero, ojo, estos documentos deben llevar la palabra contingencia junto con una serie de caracteres que los identifiquen. O sea que se puede volver al formato físico por un momento, pero siempre con control. Y luego hay que registrar esas facturas en el sistema digital, ¿cierto? Exactamente. Es importante que se registren todos los documentos emitidos durante la contingencia una vez que se resuelva el problema. Además, hay que notificar por escrito a la Gerencia Regional de Tributos Internos y a la imprenta digital que les asignó los números de control, con una lista detallada de los documentos emitidos durante la contingencia. Ok, hablemos ahora de los requisitos específicos que deben cumplir las facturas digitales para ser válidas. ¿Cuáles son los elementos indispensables? La Providencia establece varios requisitos para garantizar la validez y legalidad de las facturas digitales. Algunos de los más importantes son la numeración consecutiva y única para cada factura, la identificación completa del emisor y del receptor con nombre RIF y domicilio fiscal, la fecha y hora de emisión y, por supuesto, el desglose de los montos de la operación. Básicamente son los mismos requisitos que para las facturas tradicionales, pero adaptados al formato digital, ¿no? ¿Hay algún requisito adicional específico para la facturación digital? Sí, hay un requisito fundamental, la validación por parte de una imprenta digital autorizada por el CENIAT. Esta validación le da autenticidad, integridad y validez legal a la factura digital. Hablemos un poco más de esa validación. ¿Cómo funciona exactamente y qué papel juegan las imprentas? Las imprentas digitales, como ya mencionamos, son empresas autorizadas por el CENIAT para validar y asignar números de control a cada factura digital. Este proceso de validación implica verificar la información de la factura, asignar el número de control y generar un código de seguridad que garantiza su autenticidad e integridad. Entonces la imprenta digital actúa como un tercero de confianza que certifica la validez de la factura. Exactamente. Y su responsabilidad no termina ahí. Las imprentas también deben reportar mensualmente al CENIAT la información de los documentos que han validado. Esto permite un mayor control y trazabilidad de las operaciones. Y hablando de control, ¿qué pasa si una imprenta no cumple con sus obligaciones? ¿Qué medidas se pueden tomar? Si no cumple con la providencia, pueden haber sanciones. Incluso pueden revocarles la autorización para operar como imprenta digital. Es muy importante que los contribuyentes elijan imprentas confiables, que cumplan con todos los requisitos legales y técnicos para asegurar la seguridad y validez de sus facturas. Para terminar este bloque, me gustaría hablar de las sanciones y los plazos de implementación. ¿Qué pasa si un contribuyente no se adapta a la nueva normativa? El incumplimiento de la providencia puede llevar a sanciones según el Código Orgánico Tributario. Es importante que los contribuyentes se tomen esto en serio y se adapten a la nueva normativa para evitar multas. ¿Y cuándo entra en vigor esta providencia? ¿Hay un plazo para que los contribuyentes se adapten? Sí, claro. Los que deben usar medios digitales para emitir facturas y otros documentos tienen plazo hasta el primer día del tercer mes calendario, contado a partir de la entrada en vigencia de esta providencia. O sea que hay tiempo para que las empresas se preparen y ajusten sus sistemas. ¿Hay algún otro punto importante que debamos mencionar antes de pasar al siguiente bloque? Sí, hay un par de cosas más. Primero, las autorizaciones de la antigua Providencia 32 de 2014 siguen vigentes. Y segundo, la nueva Providencia deroga la anterior. Y no se aplicará a la facturación de los intermediarios de servicios de telefonía que se rigen por otra normativa. Ahora que ya vimos los aspectos generales de esta nueva providencia, me gustaría enfocarnos en los requisitos específicos para cada tipo de documento. Ya hablamos de la factura, pero ¿qué pasa con las notas de débito o crédito? Órdenes de entrega, guías de despacho y comprobantes de retención. Esos también cambian con esta normativa. Claro que sí. La Providencia tiene artículos específicos para cada uno de estos documentos, detallando los requisitos que deben cumplir en formato digital. En general se mantienen los requisitos de la Providencia Administrativa 71 del 2011, pero se agregan algunos elementos propios de la facturación digital, como por ejemplo incluir el número de control que asigne la imprenta digital. Entiendo, o sea que se adaptan los requisitos al formato digital. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos para entender mejor estos cambios? Por supuesto. Tomemos las notas de débito y crédito, por ejemplo, además de los requisitos generales como la identificación del emisor y receptor, la descripción de la operación y los montos. Se debe incluir el número de control que asignó la imprenta digital, el rango de números de control utilizados y la fecha y hora de emisión. Esto está en el artículo 8 de la nueva Providencia. Interesante. ¿Y las órdenes de entrega o guías de despacho? ¿Qué cambia con ellas? En el caso de las órdenes de entrega o guías de despacho, la Providencia dice que solo se usarán para el traslado de bienes muebles que no sean ventas, además de los requisitos generales como la numeración consecutiva.
y la identificación del emisor y receptor deben incluir la frase sin derecho a crédito fiscal. Y también los datos de la imprenta que asignó el número de control. Ya veo, o sea que se busca controlar mejor estos documentos para evitar que se usen mal en operaciones que no generan crédito fiscal. Y para terminar, ¿qué requisitos específicos hay para los comprobantes de retención? Los comprobantes de retención también deben adaptarse al formato digital y cumplir con requisitos específicos. Por ejemplo, la numeración debe seguir un formato de 14 caracteres, que incluye el año, el mes y un secuencial de 8 dígitos. Además, deben incluir información detallada de la operación, como el número de control y el número de la factura o nota de débito a la que se asocia, el periodo de imposición, el monto total de la operación, la base imponible del impuesto causado y el monto del impuesto retenido. Perfecto, entonces queda claro que esta nueva providencia establece un marco completo y detallado para facturación digital en Venezuela, abarcando todos los documentos fiscales y garantizando la seguridad, la legalidad y la trazabilidad. Exactamente. Adoptar la facturación digital no solo moderniza los procesos, sino que también trae beneficios como la reducción de costos, mayor eficiencia en la gestión y control de la información y menor impacto ambiental. Es un paso importante hacia la modernización del sistema tributario en Venezuela. Sin duda, esta nueva providencia marca un antes y un después en la gestión contable y fiscal en el país. Invito a todos nuestros oyentes a estudiar bien esta normativa y prepararse para la transición a la facturación digital. Es fundamental que los contadores y administradores estén al tanto de estos cambios y se capaciten para esa nueva era de la facturación digital. Muchas gracias por su participación en este episodio de EBCoffee Podcast. Y los invitamos a seguirnos en nuestras próximas emisiones para estar al día con las novedades contables y tributarias. Hasta la próxima.